Bueno, pues esta noche me tocó la bendición de poder estar aquí al frente con ustedes, aprendiendo, seguir escudriñando de la palabra de nuestro Dios. ¿A quién le gusta leer la Biblia, escudriñar, seguir aprendiendo? Amén. Qué bueno, a todos nos gusta bastante, ¿verdad? Nos he escuchado muy animados, pero yo les creo. Nada más Efraín, pero bueno. Bueno, como saben, estamos con la serie de Él es. ¿Cuáles son los temas que recuerdan que hemos visto? Él es fiel. ¿Qué? Bueno, yo creo que sí vinieron a todas, se acuerdan de todas, pero les da pena. Yo no me acuerdo del pasado porque no vine, entonces ahí me disculpo. Pero esta noche sí puede venir, entonces yo me gozo de estar aquí con ustedes, de poder compartir esta noche con ustedes. Y antes de comenzar, ¿por qué no cierras tus ojos y ponemos este servicio en manos de nuestro Padre? Señor, te damos gracias, Padre mío, Señor, porque tú nos permites estar, Señor, reunidos en tu casa, porque tú has traído con bien, Señor, a tu iglesia, Señor, en este tiempo, Señor, en esta hora. Te ruego, Padre mío, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, mi Dios, a través de mi vida, Señor, que seas tú bendiciendo y que sea tu Espíritu hablando a cada corazón, Padre mío, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y creemos que, Padre mío, Señor, todo lo que aprendamos, Señor, podamos llevarlo en acción, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y pues antes de sentarse, ¿por qué no saluda al que tiene a un lado, al que tiene atrás? Salúdelo, abrácelo, hágale cosquillas. Y bueno, sí, ya pueden sentarse. Bueno, vamos a tratar de, voy a tratar de ser algo breve, no dije mucho, entonces, okay. Entonces si me tardo un poquito yo lo advertí. No, vamos a tratar de ir un poquito rápido porque no quiero extenderme mucho. Voy a tratar de ser breve, ser conciso. Muchas veces es lo que necesitamos, que seamos directos con nosotros. Y aún así a veces no entendemos. No estoy sacando dolor de mi corazón, solo es algo que he aprendido. Pero bueno, en esta noche vamos a hablar sobre nuestro Dios de una manera que Él es proveedor, ¿ok? Cuando Pedro me dio que tenía la bendición de poder compartir un tema, me preguntaba cuál era el tema que yo tenía en mi corazón, cuál quería compartir con la iglesia. Y rápidamente, por el contexto que ya saben, por lo que había pasado, el tema de estos meses anteriores, en el que Él pudo ser de la manera en la que yo lo experimenté, que conocí de una forma sobrenatural, fue que Él siguió proveyendo. Entonces, pero dentro de este proceso yo entendí algo más, que es lo que quiero enfatizar en esta noche, que es lo que les quiero compartir. Pero antes de comenzar, quiero que leamos Génesis capítulo 22 versículo 14. Yo creo que ya saben la historia, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí quiero partir de aquí porque básicamente en esto se basa mi prédica. Pero vamos a leer, dice: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o en otras traducciones es Jehová Jireh, ¿ok? Y dice: por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová.
¿ok? Entonces ahí será provisto. Cuando nosotros nos acercamos a ese monte o a ese lugar santo en la presencia de Dios, es cuando Dios puede proveer, cuando Dios va a bendecir nuestras vidas. Entonces, entendemos que Abraham es conocido también como el padre de la fe, ¿ok? ¿Por qué? Porque él conoce quién es Dios, ¿ok? Cuando el hecho de decir yo tengo fe estoy declarando que yo sé quién es Dios, que yo lo conozco, ¿ok? Entonces, Abraham, si sabe la historia de donde aparece este hecho en el que él llama a Jehová como Jireh, conoce que él no cuestiona los actos o las ordenanzas que Dios le da en ese momento. Y no lo cuestiona, ¿por qué? Porque él lo conoce, porque él sabe que Dios, sabe tanto su fe o está tan seguro de su fe porque conoce a Dios y por lo tanto él sabe que Dios va a proveer, ¿ok? Entonces, al momento de que Abraham nos enseña de que la manera en la que él conoce a Dios es en base a su fe, me pone a pensar a mí, muchas veces, siempre cuando leemos la Biblia, cuando alguien te cuenta algo, y es en base también recuerdo otras series que hemos visto, que nos mostraba que conocíamos a Dios a través de una metáfora, a través de una lectura, pero no es hasta que tú experimentas ese hecho o eso sobrenatural de Dios que es cuando realmente lo conoces. Y yo creo que aquí en casa varios hemos experimentado el poder de Dios, hemos experimentado los diferentes atributos que Él tiene, y en mi caso, en este tiempo, fue un Dios proveedor, ¿ok? Y no solamente porque en este tiempo, al final de un largo proceso, Dios proveyó ese empleo, sino porque entendí ciertas cosas dentro de todo esto, ¿ok? Y para esto yo quiero resumir un poquito así rápido lo que vivimos mi esposa y yo en este tiempo, ese testimonio. Voy a tratar de ser muy breve. Yo sé que conocen algo que les hemos testificado de cierta manera, también corta. Ya si usted quiere que le cuente toda la historia en largo, pues ahí me invito a un café a mí y a mi esposa. Entonces, pero que sea una jarra de café, porque yo creo que se van a hacer varias tazas. Entonces es mucho lo que a lo largo de 9 meses vivimos, muchísimas cosas que realmente me encantaría a mí, disfruto el poder contar, porque estoy contando lo que Dios me llevó a vivir, lo que yo, de la manera que experimenté, que conocí aún más a Dios, que tal vez yo en mi mente, como les decía en el ejemplo, metafóricamente había escuchado, metafóricamente conocía a Dios, pero hasta que llegué a experimentar de este nivel, de esta manera, a mi Dios, fue cuando realmente entendí la forma en la que Él obra, la forma en la que Él mueve las cosas, la forma en la que Él nos lleva, el camino por el cual y las razones por las cuales nos lleva por este camino. Entonces, empezando así rápido, nos casamos, pasaron algunos meses. Nosotros habíamos escuchado en algunas ocasiones que decían el primer año de casados es muy difícil, y yo decía como que ay, no es cierto, no pasa nada, o sea, es como la etapa en la que estás todavía más enamorados, están solos, pueden viajar, pueden convivir, pueden ir, pueden hacer, y nosotros estábamos expectantes por este tiempo en el que vamos a casarnos y podemos disfrutar de todo el día juntos, de ir, comer, cenar y regresar, de estar en casa, pasar tiempo. Entonces, cuando nos casamos, todo era felicidad hasta el día en el que, de sorpresa, a mí me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Necesito platicar contigo. Y bueno, eso te estaría muy curioso ya a detalle, pero les digo, si quieren saber, nos invitan. Pero Dios nos toma por sorpresa con esta noticia, en el momento en el que no esperábamos que yo me quedara sin ese ingreso, sin ese empleo, pero a raíz de ahí, yo lejos de verme triste o decaído en ese momento en específico, por mi mente pasaba
decir, estuve 4 años en la empresa, no tuve vacaciones y dije, me corrieron, pues de aquí me tomo mis vacaciones. Voy a descansar 2, 3 semanas, no voy a buscar trabajo, voy a disfrutar este tiempo, que no tengo preocupaciones, ya pues al rato mando un currículum y me hablan de un trabajo y se acabó todo. En mi mente ese era lo obvio que podría pasar, pero de aquí partimos. No es lo obvio que yo espero, no es lo obvio que yo declaro, no es lo obvio que yo digo, es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, una vez que bromeaba, llegué a mi casa y les cuento, y mi mamá preocupada, Blanca, de que, ¿y la hora que vas a hacer? Y yo, no pasa nada. O sea, yo lo trataba de ver con ligereza, todo bien, hasta que comencé a asimilar todo esto. Se acabaron como ese tiempo de vacaciones que yo había decidido tomarme, empecé a mandar currículums, empecé a buscar empleo, y al momento de yo entender y asimilar todo esto y decidir que ya era hora como de activarme para encontrar ese resultado o esa bendición que Dios tiene para mí, desde un inicio, justo en el día que nos dan la noticia, yo acababa de ir por el trabajo, ella escuchó cuando me dieron la noticia, y lo primero que hicimos saliendo de donde estábamos fue orar, porque entendíamos que era algo que Dios tenía para ese tiempo, pero no sabíamos lo que venía después de ese tiempo. O sea, para nosotros todo era, ok, confío en Dios, tú nos vas a proveer y estamos tranquilos porque sabemos que estamos descansando en ti. Pero una vez que sucede todo, lo asimilamos y veo que mando una solicitud, mando otro, me marcan y después ya no hay un seguimiento, me marcan, no hay otro seguimiento, y al pasar de los meses yo comienzo a ver que todo esto se pone de una forma un poco más seria. Yo empiezo a ver que tal vez los ahorros empiezan a bajar, que los momentos en los que oraba confiado en que Dios iba a proveer, ese momento, pues por más que yo quiera decirles que nunca dudé, que nunca me decaí, pasó. Y pasó porque pues en mi carne, en ese momento de estrés o preocupación, yo sabía que iba a llegar, pero no percibía que fuera a llegar de esa manera en la que me sucedió. Entonces, una vez que sabemos que todo se está volviendo tal vez un poco más difícil para mis ojos o para unos ojos naturales, en el que podía decir, oro, pido, voy a la iglesia, yo creo, o sea, pero no había ese resultado. Llegó un punto en el que uno como hombre, como varón de su hogar, tiene ese peso de el querer proveer a su familia. Entonces, en ese momento, para mí era muy difícil ver que lo que tenía ahorrado empezaba a bajar, que mi esposa era la que estaba trabajando y podía traer un ingreso, y yo sentirme atado por no poder conseguir o no poder cumplir mi papel para ella. Hubo momentos en los que platicaba con el pastor y estábamos, y él me decía, tú no te detengas a llorar con ella, a llorar en la presencia de Dios. Cuando Dios hable a tu vida, tú descansa en Él, derrámate en Él, y a su vez goza ese momento de intimidad con Dios. Pero hubo un punto en el que una ocasión llegamos a la casa, subí y yo estaba arriba en el cuarto, y Arely ya después subió y me dijo, ¿qué pasó? Y ya pues yo estaba ahí pues triste, ¿sí? Y empezamos a platicar, empezamos a llorar, oramos, y después yo recuerdo muy bien que después de esa noche en la que tuvimos ese tiempo juntos, que oramos, después de ahí en adelante yo sentí que era Dios el que me sustentaba, porque comencé a tener una paz y esa tranquilidad o ese gozo que antes no tenía. Y aun cuando veíamos esa dificultad, Dios siempre nos proveyó de todo, siempre había alguien que gracias a Él estaba cerca de nosotros, familia, iglesia, que nos podía bendecir de alguna manera, que tal vez, no sé, estábamos tristes y nos invitaban a hacer algo,
que nos traía como esa diversión o nos distraía. Tal vez desde lo natural hasta lo espiritual habíamos estado siendo suplidos. Pero en ese momento fue cuando yo entré en razón y Dios habló a mi vida y me decía que no me avergonzara, porque en todo este tiempo el venir a la iglesia y al inicio decía, no tengo trabajo, vamos a orar, y yo daba gracias a toda la iglesia porque oraba por mí y porque yo sabía que había un pueblo que estaba respaldándome, que estaba en la brecha por mí y que oraba junto conmigo, y yo sabía que Dios iba a proveer. Pero al pasar de los días, en ocasiones ya hasta me daba vergüenza cuando eran noches de oración y que decían, oramos por un empleo para tu hijo Martín, y era mes tras mes tras mes, y yo decir, ya no quiero. Me daba como esa pena, esa vergüenza de decir, ¿por qué llevo tantos meses? O sea, yo que me preguntaban y yo decir, sí, otro mes en el que no tengo trabajo. Y después entendí que en ese momento no estuve 8 o 9 meses sin empleo, sino que estuve 8 o 9 meses en los que Dios me sustentó. Fueron lo que para mis ojos naturales pudo haber sido algo de dolor, algo de tristeza, de agonía, en los que yo decía, naturalmente son 8 meses sin trabajo. Pero del lado espiritual o de mi corazón, y Dios me decía, yo tuve 8 o 9 meses sustentándote, proviéndote de todo lo que tú necesitabas. Y en mi mente decía, pero lo único que yo te pedía y necesitaba era un trabajo. Y en mi mente yo le decía, Dios, tú solamente pon ese trabajo y yo me encargo del resto. Yo voy a hacer todo lo necesario para que a partir de aquí yo ya no te pida nada, yo ya no necesite algo tan puntual que te esté pidiendo día tras día. Y en mi mente eso era correcto. En mi mente yo decía, Señor, te pido una cosa de, no sé, a lo mejor 10 que ocupo, y si me haces esto, yo me hago responsable de aquí en adelante. Y Dios me decía, no es así. En este tiempo, tal vez muchos pueden haber dicho, ¿y por qué no simplemente tomaste un trabajo y se acabó? O sea, pides un trabajo, te llegaron propuestas, tómalas y continúa. Pero también dentro de lo que nosotros estábamos confiando y en esa fe que Dios había traído a nosotros, era en creer lo que Dios podía hacer y lo que nosotros necesitábamos de Dios, muy específicamente. Tal vez no tal vez, tuve propuestas en las que me decían, sabes que si tú quieres el lunes entras, hoy mismo entras, pero no iban dentro de lo que nosotros esperábamos. Si yo le estaba pidiendo a Dios por algo y recibía una opción, pero no era dentro de lo que yo le estaba pidiendo a Dios, era como decir, ok, Dios, tú no puedes con lo que yo te puedo pedir, me voy a conformar con esto que me estás dando, que no es lo que te pedí. Pero también dentro de mí eso no me causaba esa paz, porque hasta cierto punto yo no estaba creyendo lo que Dios podía hacer. Si yo al inicio declaré que Dios podía hacer algo que yo quería y después conformarme con algo que no era lo que yo esperaba, me ponía a mí pues intranquilo, de tal vez llegar a menospreciar un poco del poder de Dios, o no valorar el peso que tiene el poder de Dios. Entonces, cuando pasamos todo este tiempo, todo este proceso en el que yo por fin entendí que no era mi voluntad, sino la voluntad del Padre la que tenía que hacerse, reaccioné, porque justo antes en el mes de abril a inicios vino el profeta Arturo
Y ahí yo todavía tenía el trabajo, estaba todo bien, y el profeta viene y nos da una palabra como matrimonio e individualmente, y pues todo fue de que, o sea, es el profeta, él me dio una palabra, yo la creo, Dios lo va a hacer, Dios va a obrar, y justo semanas después sucede todo esto, que es todo lo contrario a lo que el profeta nos había dicho. Y yo dije así como que, o sea, ¿por qué, Dios? Tú me dijiste esto y sucede esto otro, que es lo contrario a lo que tú habías dicho. Entonces, durante ese tiempo seguimos creyendo, después hubo esas caídas, después nos levantamos, después entendimos, y en el paso de los meses vino el pastor Bobby de Veracruz, y él también me da otra palabra. Y dentro de toda la circunstancia que estaba viviendo, esa palabra a mí no me hacía sentido porque no encajaba con lo que estaba viviendo en ese momento, y yo lo veía pues lejano. Pero en este punto de poder entender la voluntad del Padre, en la que yo le decía, Señor, tú dame ese trabajo y yo me encargo del resto, tú dame ese trabajo y yo me encargo de proveer el recurso, de proveer para la salud de mi esposa, para mi salud, de proveer para bendecir a otras personas, de proveer, o sea, el yo tomarme el papel de mi padre, ese era mi error, el yo creerme capaz de hacer lo que Dios iba a hacer en mi vida, era lo que no encajaba. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de poner mi voluntad sobre la voluntad del Padre, y yo estaba tratando de ser el proveedor en lugar de permitir que Dios proveyera a mi vida. Y en este tiempo Él me mostró que cuando yo solamente clamaba por algo, Él me dio 20 o no sé, más cosas de las que yo no estaba pidiendo, pero Él las estaba supliendo. Y Él poco a poco me fue mostrando que me decía, ok, tú quieres esto, pero yo te voy a dar esto porque es lo que necesitas. Quieres esto otra vez, pero yo te estoy dando esto porque es lo que yo sé que tú necesitas en este momento. Y entendimos que no hay que cerrarnos a la idea de que Dios solamente va a ser proveedor de lo que nosotros necesitemos específicamente en ese momento, sino que hay que comenzar a manifestar esa cualidad y no la forma en la que Él provee, sino que a lo que voy es, si tú dices Dios es proveedor, ok, y en ese momento Dios te puede proveer de lo que tú quieras, pero nos enfocamos en pedirle a Él específicamente por algo que fue lo que yo hice, y desatendimos el resto de lo que Dios nos estaba dando. Desatendimos la sanidad que día a día nos daba, el alimento que día a día nos daba, el transporte, la vida, el poder servir aquí en su casa, el poder venir y escuchar de Él esa paz, ese sustento espiritual, entonces, ese gozo. O sea, yo solamente me enfocaba en algo porque yo en mi mente pensé que eso era lo que quería, lo que necesitaba, perdón. Pensé que eso era lo que a mí me hacía falta para poder estar de pie, porque yo creía que en base a mi voluntad, a lo que yo quería, podía sustentarme. Y ese fue mi error, en el que me puse o quise jugar a ser ese proveedor y no permitir que mi Padre me proveyera. Entonces, cuando tú comienzas a poner por encima de la voluntad del Padre tu voluntad, le estás quitando esa importancia o esa relevancia de la voluntad de Dios a tu vida, y estamos encajonando a Dios en un solo concepto o en algo específico que nosotros creemos que necesitamos, y nos estamos olvidando de las 1000 virtudes que Dios tiene, de esos miles de cualidades que Dios nos puede dar. Entonces, en esta historia que veíamos ahorita de Abraham, en esta historia en la que él va a sacrificar a su hijo, en el versículo 8 decía a su hijo, Dios proveerá de un cordero. O sea, él va a proveer para un sacrificio y no tener que sacrificarte a ti.
Y él lo declaraba y lo decía en fe porque él conocía a su padre y él sabía que Dios iba a proveer, él sabía que Dios lo iba a sustentar e iba a respaldar esa fe que él tenía. Y este acto es también un acto de representación de lo que Jesús vivió en la cruz, porque dice la palabra en Juan 1:29 que Jesús es el Cordero que quita todo el pecado. Cuando entendemos que Abraham pudo ver que ese sacrificio de Dios en la cruz es el acto de provisión más grande que Él nos pudo haber dado, podemos entender que lo único que necesitamos es la voluntad de nuestro Dios, porque dentro de esa voluntad que la conseguimos a través de la salvación que Él ya nos dio en esa cruz, en ese acto de sacrificio que Él hizo por nosotros, en automático vienen todas esas provisiones que necesitamos. Lo único que requerimos es entender que a través de ese sacrificio en la cruz, Dios nos dio de su salvación, y al nosotros recibirlo y tenerlo en nuestro corazón y en cuestión de honor y obediencia, acatar su voluntad y no nuestra voluntad, Dios va a proveer todo lo necesario. Pero el hecho de nosotros hacer a un lado la voluntad del Padre y solamente enfocarnos en lo que creemos que necesitamos y no escuchar la palabra o la voluntad de Dios, es lo que muchas veces nos aleja de esa provisión y vemos que no, o creemos que Dios no está respondiendo a nuestra petición. En este tiempo nosotros, o bueno, yo, hubo momentos en los que me sentía decaído, me sentía mal y llegué a notar que por consecuencia yo se puede decir, contaminaba la vida de mi esposa porque ella tenía como esa fe firme, ese gozo, y hago un paréntesis, doy gracias a Dios por la vida de ella que en todo tiempo oró por mí, que en todo tiempo me animó a seguir adelante, a no seguir cayendo, pero en ese momento es cuando yo logro entender que mi voluntad no se compara con la voluntad del Padre. En ese momento es cuando entendemos que lo que tú tienes como mejora para ti, Dios tiene algo mejor todavía de lo que tú estás pensando, que esa bendición de nuestro Dios va a sobrepasar todo lo que tal vez nosotros estamos exigiéndole, de la manera en la que nosotros queremos que suceda, en el tiempo que queremos que suceda, pero no nos alineamos a su voluntad sin saber que dentro de su voluntad Él ya está cumpliendo lo que nosotros necesitamos, Él ya está cumpliendo lo que nosotros sin saber lo estamos esperando. Y quiero nada más decir unos versículos así rápido, si quiere anotarlos y después los lee, y poder mostrar que no solamente es o que dentro de esas cualidades de Dios Él nos muestra otras virtudes, otras cualidades, y no solamente el proveer un empleo. Por ejemplo, en 1 Juan 5:11 nos habla que Él nos da esa vida eterna, que es una provisión, que Él nos provee esa vida eterna a través del sacrificio. En Isaías 53:5 también nos dice que por su llaga hemos sido sanos. O sea, Él nos muestra de esa sanidad en la que Él provee todo. Juan 3:16, todos lo conocemos, Él nos da también esa vida eterna. En Juan 14:2 también nos dice, que nos habla de que Él proveerá de esas moradas. En Juan 16:33 también nos habla de que Él proveerá esa paz, ese gozo, esa victoria como hijos de Él. Juan 14:27 igual también nos habla de que Él también proveerá esa paz. Y son solo algunos ejemplos que nos muestran del cómo Dios obra y cómo Dios tiene dentro de su voluntad todo lo necesario para nosotros como hijos de Él. Y bueno, vamos a
Romanos 12:2, si quieres no lo proyectes, pero en este versículo nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando estaba estudiando y recordaba y decía, Señor, en ese momento yo creía que mi voluntad era buena, agradable para ti, pero fue cuando entendí que no era perfecta. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Si yo me ponía a pensar y dentro de entender que su voluntad es buena y comparándola con esa voluntad que tal vez en ese momento yo pensaba que era buena para mí, entendía que mi voluntad estaba haciendo a un lado lo que representaba a Dios para mí. O sea, en ese momento yo estaba comparándome o queriendo inconscientemente diciendo, Dios, yo voy a proveerme a mí mismo, y eso no es bueno para mi vida. Y es por eso que muchas veces nuestra voluntad no encaja y no produce lo que esperamos, porque lo estamos encajonando en lo que nosotros tenemos en mente, que creemos que necesitamos, y no en lo que Dios ha dicho que necesitamos. Cuando pasé este proceso y entendí que era solamente el alinearme en la voluntad del Padre, empecé entendiendo que no estaba ni cerquitas en esos momentos en los que yo me sentía frustrado, porque la queja no cabe en la voluntad de Dios. Cuando yo viví ese tiempo y me quejaba diciendo, Señor, ¿por qué? Es que tú no me das, es que tú no respondes, es que tú no provees, es que tú no me escuchas. Ese hecho de estarme quejando de que Dios no me respondía, me estaba alejando totalmente de su voluntad. Por lo tanto, me estaba alejando totalmente de esa respuesta de Dios. No estaba yo viendo su respuesta, su provisión. ¿Por qué? Porque mi mente estaba enfocada en quejarme y no en la voluntad del Padre. Y si tú quieres estar dentro de la voluntad del Padre, tienes que alejar toda esa queja, toda esa negatividad, todo ese pesimismo. ¿Por qué? Porque no cabe en la voluntad del Padre. En la voluntad del Padre no hay espacio para ello. Y una vez que tú entiendes esto y aceptas que es la voluntad del Padre, comienzas a tener esa respuesta que es el resultado de lo que crees. El pastor nos enseñaba esta frase que a mí me hizo mucho sentido también, que es: tu respuesta es el resultado de lo que crees. Si tú crees en base a tus quejas que Dios no te va a proveer, entonces tu resultado va a ser eso, que Dios no se está proveyendo. ¿Por qué? Porque lo estás basando en algo o en esa queja que por resultado te va a dar eso. Pero si tú crees en Dios, si tú tienes esa fe y tú abraces esa voluntad que Él te da, obviamente ese resultado va a ser bueno. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No tiene ciencia, es tan sencillo que decir: Señor, lo que tú me das es bueno, lo voy a obedecer, lo voy a hacer y voy a tener ese buen resultado. Y en este tiempo que hemos estado estudiando el libro los sábados, hubo una frase que a mí me llenó mucho y me impactó, y también me hizo sentido a lo que había estado viviendo. El libro nos dice: una tonelada de oración nunca producirá lo que produce una onza de obediencia. Dentro de esa voluntad de Dios, lo que cabe es la obediencia. Si tú escuchas la voluntad del Padre y la obedeces, te puede llevar a donde tú no imaginas. Esa obediencia que la haces por honor a Él te va a llevar al lugar que ni siquiera estás imaginando, pero es un lugar bajo la voluntad buena, agradable y perfecta. No hay algo malo en la voluntad de nuestro Padre, no hay algo malo en obedecer. Y si no estás viendo esa voluntad buena, agradable y perfecta, nos falta obedecer. Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de esa queja o de esa negatividad o eso malo que estamos viendo a nuestro Padre, y comenzar a obedecer su voluntad. ¿Por qué? Y en esta frase quiero aclarar, no estoy diciendo que la oración no tenga un valor o un peso. Simplemente
si tú a esa oración le agregas esa obediencia, vas a detonar esa bendición para tu vida. Y esa bendición es en base también a ese honor que le tenemos a nuestro Dios. Y ese honor es, en el honor no hay un interés por conseguir algo. O sea, no es algo que tú hagas por conveniencia, tú lo haces por amor al Padre, tú lo haces por obediencia a Él. Abraham obedecía la voz de Dios y no se enfocaba en orar diciendo: Señor, por favor, no le hagas esto a mi hijo. O sea, cuando Dios le dice puntualmente qué es lo que tiene que hacer, él va y lo hace. Y justo en ese momento dice: Dios proveerá. Porque él conocía a su padre, porque él conocía a Dios y sabía que lo iba a hacer, pero no hubo espacio para la queja en esta historia. No hubo espacio en quejarse porque en recriminarle a Dios porque quieres que mate a mi hijo o todo esto, sino simplemente obedeció. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre, y en esa obediencia a la voluntad encontró esa bendición. Hace unas semanas que Ana daba su testimonio, y ella mencionaba esto que decía: cuando hacemos la voluntad hay respaldo. En automático me acordé de esto que estaba comenzando a estudiar, y dije: sí, es cierto. O sea, cuando hacemos la voluntad de Dios, Él la va a respaldar. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Porque tú como hijo, Dios te va a sostener, y Dios te va a seguir llevando a algo mejor cada vez. Y yo creo que a lo largo de este proceso pude conocer a mi Dios de una manera distinta. Tal vez yo lo había conocido por algún testimonio, por alguna palabra en la Biblia, por alguna metáfora, incluso bajo experiencias propias en las que Dios proveyó a mi vida un carro, proveyó a mi vida ingreso, trabajo o algo que yo necesitaba en ese momento. Y sí, tal vez yo lo pedí, pero una vez que experimento a Dios de esta manera, en la que conozco cómo puedo agradarle a Él, cómo puedo honrarlo y hacer su voluntad, hacer lo que Él me pide. Y si me dijeran a mí: vas a pasar otra vez procesos que no quieres, pero Dios te va a mostrar por qué y cómo lo va a hacer. No estoy declarando, pero volvería a este tiempo en el que tuve esa intimidad con mi Padre, y lo pude conocer a un grado de que Él me sorprendía, tanto a mí como a mi esposa. Mi esposa en ocasiones pues me decía: ¿sabes qué? Tengo antojo de esto, y pues yo sin trabajo y y Dios respondía de esa manera y proveía eso para ella. Pero fue cuando Dios mostraba de su gracia y su bondad para nosotros. Y así constantemente les puedo dar, dentro de ese testimonio tan grande, pequeños testimonios en los que Dios respondía al instante, así como tardó 9 meses tal vez en contestar algo que necesitábamos, contestaba necesidades en instante, y era en su voluntad y a base de obediencia y de honor a Él que Él sustentaba, que Él proveía, que Él bendecía nuestras vidas. Y una vez que en mi vida puedo entender esto, puedo entender que Dios nos ha preparado para algo, y de esta manera en la que Dios nos preparó a través de esto, con ejemplo de personas que nos han bendecido, de personas que nos dieron cuando no teníamos. También he entendido que Dios nos mostró que si lo hizo fue con el fin de que nosotros pudiéramos replicar esto, replicar esa
mano extendida a quienes en ese momento pudiera estar pasando por algo similar a lo que pasamos. Y he platicado con mi esposa y hemos llegado a esa decisión, ese acuerdo de extender las manos para bendecir y no guardarnos, tal vez por miedo, por no sé, la razón que tú quieras que te frena a cumplir esa voluntad de Dios, porque dentro de su voluntad está el bendecir a otros y el amar a otros, que en ocasiones no lo hacía. La verdad, en ocasiones yo mismo me frenaba, pero tal vez también por eso Dios nos enseña a través de este proceso y nos retaba y nos decía: ok, ya te mostré cómo, por qué, ahora quiero que también tú lo hagas. Y platicando con mi esposa recordamos que la pastora siempre nos ha enseñado esta frase que dice: si aprendiste algo, si aprendiste y si viviste algo y no aprendiste, estás condenado a repetirlo, ¿sí? Entonces nosotros hemos aprendido y no anhelamos el repetir todo esto, pero ya no tememos a eso. ¿Por qué? Porque sabemos quién nos sustenta, porque sabemos quién está detrás de nosotros y sabemos cuál es la voluntad que nos ha llevado de nuevo a esto. Y no es algo que vamos a reprochar o a quejarnos, a recriminar. No voy a decir que no me voy a poner triste en algún momento, sí lo voy a hacer, pero siempre el mantener presente en mi mente y en mi corazón que es la voluntad de mi Padre y que es en base a lo que Él tiene para mí, y porque me va a llevar a conocerlo de otra manera. Estamos dispuestos a entrarle, a seguir adelante sobre esta decisión. Y es así como Dios nos retó a nosotros en ese momento. Yo quiero animarte a que tú puedas comenzar a manifestar esa cualidad de Dios y no las formas en las que Él las hace, y no imponer tu voluntad a la del Padre, no exigirle a Dios tu manera y tus tiempos y tus formas y hacer a un lado las de Dios. Y cuando estaba también estudiando, venía a mi mente así, soy mucho de tratar de poner como esos ejemplos, porque a mí me gusta entender en base a ello y siento que tal vez a alguien también le pueden servir. Y venía a mi mente un ejemplo en el que siempre que tú vas a ir a algún lado y no sabes cómo llegar, pones una aplicación en la que te dice el camino y la ruta para ir y llegar, y sabes que vas a llegar. Pero sobre la ruta tú dices: yo me sé otro camino, yo me sé un atajo, yo sé cómo llegar más rápido, yo sé en esa calle hay un bache en el que me voy a caer y mejor le saco la vuelta. Pero si te están dando ese camino porque saben que es lo mejor para ti y tú le sacas la vuelta, pues esa decisión te puede llevar a caer en muchas consecuencias. Entonces yo he tomado la decisión de seguir el camino de Dios y la voluntad de nuestro Padre sin querer sacarle la vuelta o cortar camino, sacar ventaja, buscar atajos que en ocasiones lo único que hacen es ese atajo retrasarte más o complicar más tu camino. Entonces yo te animo a que tú puedas continuar escuchando esa voz de Dios en base a tu relación, a oración, a que vengas a la iglesia, que asistas, que te conectes a las oraciones a las 5 de la mañana, que vengas los miércoles, que si tienes vergüenza como yo lo tuve en ese momento, porque seguían orando por ti por lo mismo a través de 8 o 9 meses, y decía: ya me da vergüenza decir que sigo orando por lo mismo, pero saber que es Dios el que quiere mostrar algo a través de tu vida también, y confiar en que su voluntad es mejor que la nuestra. Entonces, así como yo conozco a ese Dios proveedor, espero que tú lo puedas conocer también de esa manera, en la que entiendas que
que Dios, simplemente por ese sacrificio que hizo en la cruz de salvación para tu vida, en base a ello Él te va a bendecir y te va a proveer de todo lo que tú necesites. Y la mejor provisión está en la obediencia a su voluntad. A través de ello vas a encontrar la voluntad buena, agradable y perfecta, que es la de nuestro Padre. Bueno.